Está verde. La madera es la madera. Hay diferentes casas. Mi nombre es Felipe Itzep Ixcotoyac. Yo pertenezco a la descendencia maya quiché. Bueno, quiero contar un poco lo que vivimos durante el conflicto armado interno, especialmente en la década de los 80, es decir, de 1980 quizás hasta 1996, cuando se firma la paz. En 1980, bueno, nosotros como niños, o yo como niño, no tenía conciencia de qué es lo que estaba sucediendo. Mirábamos que en nuestra comunidad llegaban patrullas del ejército de Guatemala a interrogar a personas, a interrogar a mujeres, e inclusive llegaba en nuestra escuela a preguntarnos como niños si nosotros conocíamos a hombres armados ilegales que andaban entre las selvas, entre las montañas. En el mes de marzo la situación empieza a empeorar, las patrullas eran más frecuentes y efectivamente en nuestro receso en la escuela fuimos al campo a jugar fútbol y nos encontramos con un grupo armado que se denominaban Ejército Guerrillero de los Pobres. Y ellos ahí nos hablaron, nos dijeron de que no teníamos miedo, que ellos no mataban, sino más bien protegían a la gente pobre. Y que el pleito no era con el ejército, sino que la guerra era contra un sistema nacional que quitaba la tierra a los pobres y que no protegía a la gran población. Entonces la guerra es declarada con el Estado de Guatemala. La situación se empezó a empeorar, el ejército llegaba mucho a sus excursiones militares y de repente empezaron a quemar las casas, a secuestrar personas, a torturar gente. Y bueno, mi papá cuando vio que la situación estaba muy fuerte, el ejército empezó a quemar casas y empezó a masacrar a personas, familias completas. Entonces tuvimos que abandonar nuestra comunidad y nos fuimos a refugiarnos en Ixcán, es otro lugar de Guatemala donde la selva es más grande. Y allí nos fuimos a quedarnos durante casi 5 años. Éramos nómadas, no teníamos casa, estábamos bajo la selva durante 5 años, no teníamos comida, comíamos raíces, hierbas y sobre todo agua que encontrábamos en los ríos para no morirnos. Y bueno, ya el cerco militar fue muy grande, el ejército bombardeaba constantemente lugares donde podía detectar personas. En la selva, la guerrilla se acercó a la población y empezó a dar un proceso de formación política a las personas, diciendo de que hay que seguir luchando y resistiendo, porque lo que se está haciendo es que se quiere que el Estado realmente reconozca a los pueblos indígenas y que el Estado pues responda a los derechos fundamentales de las personas, como la educación, la salud, la vivienda. Sin embargo, la represión del ejército fue más grande. Implementaron planes que arrasó con todo, ¿verdad? Cortaban las milpas, el ejército arrancaba las plantas que tenían raíces comestibles.
el ejército empezó a envenenar las aguas, o cuando se moría un familiar, cuando el ejército mataba a un familiar, dejaban las granadas sin seguro bajo los muertos, y cuando llegaban los familiares levantaban el muerto y hacían que se explotaran las granadas, y así moría más gente. Llegó un momento en que ya no soportaba a mi familia, muchas personas morían de hambre, de sed, de cansancio, y otros que padecían enfermedades crónicas, pues son las primeras que se fueron muriendo. Entonces mi papá y mis tíos dijeron de que si nos quedamos más en la selva, seguramente nos vamos muriendo individualmente, ¿verdad? Así muy lentamente. Entonces mis tíos dijeron de que mejor teníamos que regresar al pueblo nuevamente, y es mejor que el ejército nos matan de un solo que morir muy lento. Eso fue la decisión de mis tíos, y es así como en 1985 nosotros regresamos de la selva para reconocer nuevamente nuestros lugares donde nacimos. El ejército nos recibieron muy bien. Dijeron de que ya no estaban matando, que ya no estaban persiguiendo a nadie, y que es mejor formar parte de la patrulla de autodefensa civil y defender sus tierras que meterse con la guerrilla, porque la guerrilla solo engañaba a las personas, el ejército no, y que la orden de matar ya no existía, y que ahora nos veamos como amigos. Y así fue como estuvimos en un campamento de concentración, donde el ejército nos empezó a instruir, o nos empezó a enseñar, pues algunos aspectos muy patrióticos, como cantar el himno nacional, izar la bandera nacional. A las 6 de la mañana nos hacían filas y teníamos que cantar el himno nacional e izar la bandera para sentir que somos guatemaltecos. Bueno, estábamos que en 1985, y fue un marzo, ¿verdad? Y recibimos mucho apoyo, nos dieron harina, maíz, frijol de parte del Estado, pero es un apoyo del gobierno de Canadá. Uno de mis tíos le hizo mal comer mucha grasa y mucha sal, porque tuvimos 5 años sin comer sal. Entonces él se le fue creciendo, se le fue hinchando el cuerpo y murió de esa manera. Ya en 1986 nos trasladaron a nuestra comunidad con la condición de que todos los hombres mayores de 15 años hasta 60 años tenían que formar parte de la patrulla de autodefensa civil. A nuestra comunidad se le dio 35 armas denominadas M1 y granadas para que fuéramos a patrullar como lo hacía el ejército y combatir a la guerrilla. Con esa condición se autorizó regresar en nuestra comunidad y empezamos a construir pequeñas casas con láminas y desde ahí pues tratar de encontrar una vida distinta. Empiezan las negociaciones de paz. En uno de los acuerdos se negocia el desarme de la patrulla civil y la desmovilización de la guerrilla. Entonces, creemos un aspecto muy importante, porque entonces ya no había un enfrentamiento entre familias, entre hermanos. Nosotros estábamos muy conscientes de que había una lucha y hay que seguir luchando,
estábamos muy conscientes de que el Estado no ha respondido y nunca ha respondido a la población, pero la guerra era entre hermanos, ¿sí? Yo tengo cuñados que formaron parte de la guerrilla y cuñados que también estuvieron en el ejército y que al final el enfrentamiento era entre chiles. En 1996 se firmó el acuerdo de paz, firme y duradera. Nosotros lo vimos con muchas expectativas, especialmente yo, ¿verdad? De que creíamos que quizás el Estado sí se iba a comprometer a darnos, pues, y a gozar todo el derecho que tenemos como ciudadanos guatemaltecos, el cual no fue así, ¿verdad? Creo que los acuerdos de paz no llegaron casi a nada a beneficiar a la gran mayoría de la población. Creemos siempre de que los acuerdos de paz benefició a un sector, al sector económico, más no a la gran mayoría de la población y especialmente a los pueblos indígenas.